Aquel que es separado para algo, y nosotros hemos sido separados, apartados para servirle a nuestro Dios. Así es que le voy a invitar que se ponga de pie en la presencia de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a ir a la palabra. Quiero hablarte acerca de manteniendo el gozo en las pruebas. Y dice la palabra de nuestro Dios, vayamos a Santiago 1, del 2 al 4. Aleluya, gloria al Señor. Me dice un amén cuando tenga. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y es aquí hablando, ¿verdad? Santiago a todas las tribus dispersas, dice, que están dispersadas por todo el mundo, y le está hablando estas palabras que ahorita vamos a estar leyendo. Y dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios. Aleluya, te adoramos, Señor Padre. Venimos delante de tu presencia en esta hora. Estamos aquí delante de ti, Padre, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor Jesús. Sin ti, Padre amado, no podríamos seguir hacia adelante, Señor. Y en este momento, aquí está mi vida, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Los que hemos decidido estar aquí en esta hora, aquí estamos. Queremos, Señor, de tu palabra. Queremos escuchar de tu palabra, de esa palabra que viene de ti, bendito Dios de gloria. Usa mi vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que sea tu palabra fluyendo a cada uno de nosotros en esta hora, Señor Jesús. Padre, tu palabra es bendición para nuestras vidas, es medicina, dice tu palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor Dios de gloria. Me someto a ti, Señor, perdona mis pecados, perdona, Señor, si he ofendido, Señor Padre de la gloria. Me someto a ti en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en la presencia de nuestro Dios. Y aquí el escritor está hablando, está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad? En el tiempo antiguo era muy difícil ser un cristiano. En el tiempo antiguo, los cristianos que decían que eran cristianos, que eran seguidores de Jesús, eran muertos por causa del evangelio de Jesucristo. Y si nosotros vemos, aún todos los apóstoles, casi todos fueron sacrificados, casi todos fueron muertos por causa de creer en Dios, por causa de seguir el evangelio, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí el escritor nos está diciendo: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos pruebas, quizás no tenemos las pruebas que pasaron los apóstoles o los que evangelistas que aún en algún otro lado del mundo tienen. Por causa de servirle al Señor son matados, son asesinados, y esto es tremendo, ¿verdad? Pero quizás tenemos diferentes pruebas, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones que nos suceden en la vida. El escritor aquí está dando a entender y nos está diciendo que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A mí me da a entender que está diciendo que no cabe duda que vamos a tener pruebas en este camino. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos diferentes situaciones en la vida. La rutina de la vida muchas de las veces viene y nos quita el gozo. Las situaciones, quizás en nuestro trabajo, quizás en nuestro caminar, quizás a veces la gente que te rodea te hace sentir mal, o quizás aún en la misma iglesia a veces
ha habido diferencias y a veces nos quita el gozo de poder seguir hacia adelante, de mantenernos en el camino que Dios quiere que nosotros estemos. Y aquí el escritor de esta palabra nos está diciendo que tengamos nosotros el gozo, que mantengamos ese gozo. Ahora bien, no es fácil estar pasando una prueba y mantener el gozo. No es fácil estar pasando una enfermedad y mantener el gozo. No es fácil estar pasando problemas quizás con nuestros hijos, quizás con nuestro matrimonio y de mantener el gozo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos aferramos a lo que nuestro Dios dice, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que todas las cosas van a obrar para bien. Cuando el cristiano se somete a Dios, amado hermano, ha creído en Dios, va a poder soportar esa prueba, va a poder salir liberado de esa prueba, amado hermano. ¿Por qué? Porque ha creído en Dios, porque ha confiado en Dios, mantiene la calma, mantiene la paciencia, esperando en esa luz, en esa bendición que vendrá después de lo que está sucediendo. No cabe duda, amado hermano, que los tiempos que estamos pasando son quizás los últimos. ¿Por qué? Porque Dios y aún nosotros mismos, el mundo está casi ya en agonía, el mundo casi está destruyéndose, o nosotros mismos lo hemos destruido por causa de no hacer lo que tenemos que hacer. No hemos entendido, amados hermanos, que dependemos de nuestro Dios. La gente depende de sí sola y no está dependiendo de Dios. Pero aquí el Señor nos habla y nos está diciendo que mantengamos ese gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hay diversas pruebas, hay muchas pruebas que quizás vayamos a pasar, pero que tengamos gozo, nos dice la palabra de Dios, en cuanto venga esta prueba. ¿Sabe que hay mucha gente renegando a Dios? Que por qué a veces pasan cosas, que dónde está Dios cuando pasan estos tiroteos, que dónde está Dios cuando pasan estas cosas. Y ahora bien, Dios nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros ahora en día cuando está pasando toda esta cosa? ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos los hijos? ¿Estamos en un nightclub? ¿Estamos en lugares? ¿Estamos viviendo la vida como el mundo la vive? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se murió? Ahora bien, Dios nos dice que de la muerte, que nosotros vamos a tener que morir. Nosotros vamos a tener que morir. No somos eternos. No somos eternos en la vida carnal. Somos eternos en la gloria postrera que Dios traerá. Pero esta carne tiene que morir. Esta carne va a morir, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que si usted y yo hacemos la justicia en esta carne, vivimos haciendo la justicia, no importa lo que suceda en esta carne, sabemos que Dios traerá lo más glorioso, que Dios nos va a glorificar. Dios se va a glorificar nuestras vidas. Vamos a tener una nueva vida eterna delante de la presencia de nuestro Dios. Y no tenemos temor de nada, amado hermano. ¿Por qué? Porque obedecemos a nuestro Dios, creemos en nuestro Dios. A mí me impresiona la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió mucho por el evangelio. Era metido a las cárceles, era azotado. Y muchas de las veces casi, en una ocasión fue dejado casi muerto. Parecía que ya no iba a vivir, pero Dios lo libró de todo lo que él estaba pasando. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos algo que es muy importante. ¿Qué hacer? A veces decimos, pero si es que yo hago lo correcto delante de Dios, ¿y por qué me pasan estas cosas? Yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿y por qué me pasan estas cosas? Recordemos que nuestro Dios dice que para los que creen en Dios todas las cosas obran para bien. Pero a veces se nos olvida en el momento de la tribulación, quizás se nos olvida de que
de que después de eso Dios va a obrar, Dios está obrando, no estamos solos en medio de esto, amado hermano. Y yo quiero que vea algo especial en Hechos, capítulo 16, y vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos. Hechos 16. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que la palabra de nuestro Dios nos ayuda en nuestras vidas? Amén. Aleluya. Hechos 16, del 23 al 26. Y aquí estaba Pablo y Silas, ¿verdad? Andaban predicando el evangelio y fueron encontrados por una mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad? Y cada día que ellos estaban ahí, ella decía, mira, estos son los hijos, ¿verdad?, que traen las buenas nuevas, y así sucesivamente venía y los molestaba, y verdad, y Pablo le ordena a ese espíritu de adivinación que salga afuera, y esta mujer inmediatamente queda liberada. Y entonces por esta causa Pablo y Silas fueron echados presos, y fueron echados presos a la máxima seguridad, donde no podían salir por causa de hacer lo que agrada a Dios, porque no habían hecho nada malos. Mas sin embargo los dueños de esta mujer, porque esta mujer, ¿verdad?, les traía mucho dinero, porque la usaban para adivinarle a la gente, ¿verdad?, para que les dijera qué es lo que ellos iban a pasar, y esta mujer les adivinaba y tenía espíritu de adivinación, y verdad, y se les había acabado el negocio. Y así es que por esta causa Pablo y Silas fueron echados presos. Y vamos a ver, verdad, en este momento qué hacían Pablo y Silas en ese lugar, verdad, cuando se encontraron en el calabozo. Del 16-23 dice la palabra del Señor: después de haberles azotado mucho, fíjense nomás, los azotaron, dice, los echaron en la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Fíjese, como que si eran grandes delincuentes, los habían metido, dice, a guardarse con mucha seguridad. El 24, y el cual recibido este mandato, les metió al calabozo de más adentro, y les aseguró los pies y en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese qué interesante, amados hermanos. Dice, y las cadenas de todos se soltaron. Después el 27, después, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vamos a parar ahí un poquito. Yo quiero que usted vea qué tremendo cuando hay un siervo de Dios que le cree al Señor. Estos dos siervos estaban en la cárcel. Yo me pregunto algo, amado hermano, ¿cómo podríamos reaccionar nosotros si estamos haciendo la obra del Señor, si estamos siguiendo a Dios, estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? Y aquí me impresiona algo especial. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron una negatividad acerca de lo que estaban pasando. No dijeron, mira, si somos hijos de Dios, ¿por qué estamos pasando esto? No dijeron, si somos hijos de Dios, ¿por qué estoy aquí en la cárcel si yo le sirvo a Dios?
A veces creemos que todo tiene que ser fácil, amado hermano. A veces creemos que todo tiene que ir conforme a lo que nosotros queremos. Pero aquí hay algo importante en este pasaje. Pero porque vemos a un Pablo y a un Silas, dice que estaban orando, ¿verdad? Estaban hablando con Dios. En vez de estar ellos viendo el problema, en vez de estar viendo en la situación que se encontraban, Pablo y Silas estaban orando al Señor. Cuando nosotros nos encontramos en la situación que nos encontramos, tenemos que aprender a confiar en Dios, amado hermano. Y aquí de estos dos varones a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban orando, no estaban quejándose, no estaban viendo el problema, no estaban viendo la situación. Y quizás, mira, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Ellos dicen que estaban orando al Señor. Ellos estaban confiando en Dios, que Dios tenía cuidado de ellos, que Dios estaba con ellos y ellos oraban al Señor. Y además dice que estaban, ¿qué? Cantaban himnos a Dios. Fíjese, amado hermano, aquí nos enseña el Señor que nosotros, en vez de ver la situación, cuando nos encontramos en una situación adversa a nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrimos a un consejo de alguien que no te va a dar lo correcto, ¿verdad? Y a veces de último, ¿verdad? Corremos a Dios. Los cristianos tenemos que aprender a depender de Dios y a saber aprender a glorificar a Dios, a darle alabanza a nuestro Dios. En el tiempo de la tribulación, Señor, yo no sé lo que estoy pasando, pero sé que tú me vas a sacar de esto. Yo no sé esta enfermedad, Señor, pero sé que tú tendrás poder para sacarme de esta situación. Tú tienes poder para sanarme. Tú tienes poder para restaurarme. Tú tienes poder para sacar esta situación que estoy pasando. Y esto es lo que veo aquí, amado hermano, en estos varones. Le habían creído a Dios. Habían decidido alabar a Dios antes de que ver su situación. Si vemos a Pablo, Pablo fue un hombre que aún de la misma cárcel, Pablo animaba a los creyentes. Porque Pablo siempre estuvo animando al pueblo, a las iglesias que él había fundado. Pablo, dice la palabra de Dios, que llenó todo Asia del evangelio. Le hablaba, le predicaba a aquellos, y aún él muchas de las cartas las escribía aún de la cárcel. Fíjate, amado hermano, qué ejemplo nos da Pablo. Qué ejemplo nos da Pablo del hombre que no ve el problema, el hombre que no ve la prueba, que mantiene el gozo, que mantiene la seguridad, que mantiene los pies sobre la tierra creyéndole al Señor. La iglesia del Señor tenemos que aprender a creerle a nuestro Dios aún en la adversidad. Pablo podrían estar renegando, podrían estar en su propia humanidad, podrían estar renegando, pero ellos decidieron orarle al Señor. Ellos decidieron cantarle al Señor Jesús. Por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros hablemos con Dios, aún en donde nos encontremos, si vamos para el trabajo, si vamos para donde nos vayamos, ahí a hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, cuando tú le oras a Dios, tú sientes la presencia de Dios. No importa para dónde vayas, tú ves y le das gracias a Dios y glorificas a Dios, porque sabes que sin Él no puedes hacer nada. Amén. En 2 de Timoteo 2:3, vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:3. Pablo le da un encargo a Timoteo y le dice unas palabras de acerca de los sufrimientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en la presencia de nuestro Dios? Amén. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3 y dice:
Le dice, es Pablo hablándole a Timoteo y le dice, vamos a leerlo desde el 2:1, dice, tú pues, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea el 3 lo que le dice. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Aquí le está recordando Pablo que a veces va a ser necesario sufrir, que a veces va a ser necesario padecer por Cristo Jesús. A veces va a ser necesario negarnos a nosotros mismos por Cristo Jesús. A veces va a ser necesario no ver el problema. ¿Para qué? Para sufrir, pero sufrimos por Cristo Jesús. Pasamos la enfermedad, estamos sufriendo, pero sabemos que Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control de nuestras vidas. Nuestra seguridad y nuestra vida, nuestra estadía no está en esta tierra, está en Cristo Jesús. Buscad, dice la palabra de Dios en Colosenses, creo que 3, dice que busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Nosotros no vemos el problema, nosotros no vemos la situación en la cual nos encontramos, sino que vemos que Dios va con nosotros en esa situación. En primera de Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegréis. Fíjense lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí, dice, en el cual vosotros os alegréis. ¿En quién nos alegramos nosotros? En Cristo Jesús. Nos alegramos en las tribulaciones porque sabemos que Dios es bueno, dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo da por hecho que hay un poco de tiempo, quizás, ¿verdad? El tiempo del hermano Gardon, que esté pasando situaciones difíciles, que ya no sea el mío, pero cada uno de nosotros hay un tiempo donde parece que todo va mal. Hay un tiempo donde parece que todo no va corriendo bien y aún nosotros decimos, ¿pero por qué? Pero ¿sabes qué? Tenemos seguridad, tenemos que aprender a tener gozo, aprender a mantener el gozo en este tiempo difícil. La gente ahorita ve todo lo que está pasando y se preocupa, amado hermano. Pero se preocupa naturalmente, se preocupa humanamente. Pero no le quieren buscar a Dios. No quieren rendirse a Dios. No quieren conocer al verdadero Dios. No quieren conocer al Señor Jesucristo, al único que salva. No quieren creerle a Él. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en lo que nosotros creemos. Es más fácil vivir nosotros haciendo lo que nosotros queramos. Porque el que viene a Cristo, amado hermano, sabe lo mejor que hay en Él. Sabe que hay seguridad en Él. Hay gozo en Él. Porque aquí estamos viendo del gozo. Hay gozo en las tribulaciones, amado hermano. Y a veces es difícil. Claro que es difícil. Pero este gozo no lo da el mundo, amado hermano. Este gozo no lo da el mundo, ni lo dan los placeres de este mundo, ni lo da el dinero, ni lo da todo lo que tú puedas tener. Ese gozo solo lo puede dar Cristo a nuestras vidas, amado hermano. Solo Cristo nos da ese gozo. Y nosotros le creemos a nuestro Dios. Nosotros hemos decidido obedecerle a nuestro Dios. Hemos decidido esperar en Él. Contra viento y marea nosotros hemos decidido creerle a nuestro Dios. Porque la palabra del Señor nos da seguridad. Y vea lo que sigue diciendo aquí. Dice, primera de Pedro 1:6 y luego el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ayuda en alabanza y gloria en honra cuando sea
manifestado Jesucristo. Eso es lo bonito, amado hermano. ¿Sabe qué? Los discípulos y todos los antiguos creyentes que le creyeron al Señor no veían lo que estaban pasando, no veían el problema, no veían la prueba. Ellos veían que habían creído en un Dios poderoso que les iba a salvar sus almas, que les iba a salvar sus vidas, amado hermano. Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo, y no importaba lo que ellos padecieran, ellos iban a seguir creyéndole a Dios. Ellos morían por Dios. Ellos morían por Jesucristo, por el Evangelio. Morían por la verdad. Morían por lo que habían creído. ¿Cuántos se gozan en la presencia de nuestro Dios? Amén. Aún Job era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Y Job al final, después de que fue probado, después de que se le quitó todo, se le quitó sus hijos, se le quitó sus bienes, se le quitó su ganado, todo aquello que él tenía, le fue quitado. Y ¿sabe qué? Él dice que aún así Job no renegó en contra de Dios en toda esa prueba. En todo aquello que él estuvo pasando, en todo aquello que él sufrió. Pero Job, al final, en el 42, me parece que dice: de oídas te había oído. Pero dicen: pero ahora mis ojos te ven. De oídas, a veces nosotros hemos oído, o quizás decimos de oídas, o nomás de labios que somos, que creemos en Dios. De oídas a veces nosotros nomás oímos de Dios. Pero ¿sabe qué? Él vio que después de esta prueba, él vio que después de esta situación en la que él se encontraba, y Dios lo sacó paso a paso, Dios lo fue sacando, le fue restituyendo todo lo que él tenía. Dios se lo volvió a multiplicar. Aún los 7 hijos que tuvo, Dios le volvió a dar sus mismos hijos que había tenido. Cuando hay alguien que le cree a Dios y él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque después de que él pasó la prueba, había entendido de que Dios era fiel, había entendido de que Dios era poderoso, y lo había guardado y lo había restaurado su vida, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros le podemos creer a nuestro Dios en los tiempos de dificultad? Dios nos está hablando en esta noche que le creamos en esos tiempos de dificultad, que le creamos y le conozcamos. En Job 23:10 dice: Él conoce mi corazón, dice, me probará y saldré como oro. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios nos conoce más que nadie. Delante de nuestro Dios, dice la palabra, que estamos desnudos. Delante de nuestro Dios, Dios conoce mi aflicción, Dios conoce lo que estoy pasando. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de su pueblo? ¿Acaso Dios, qué es lo que no podrá hacer, amado hermano Dios? Yo no sé, amado hermano, si tú estás pasando por algo, o quizás alguien que está escuchando esta palabra esté pasando por algo, o hasta el momento no hayamos pasado por algo, pero en el momento que vayamos a pasar, nos vamos a aprender a gozar en esa prueba, nos vamos a aprender a depender de nuestro Dios. Nos vamos a aprender a regocijar, vamos a alabarle a nuestro Dios. Mientras esto pasa, yo te voy a alabar. Mientras esto pasa, yo te voy a glorificar. Aún mi vida, Señor, te pertenece a ti. Y no hay un pelo de nuestra cabeza que no sepa nuestro Dios cuántos tengamos. Cuánto más nos sabe Dios de nuestra vida. Dios lo sabe todo. Dios hace cosas grandes en nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. En Filipenses 4:4, apúntenlo, dice la palabra de Dios así: regocijaos en el Señor siempre. Fíjese qué interesante esta palabra, que aún mismo Pablo nos está dando esta palabra, hablándole a los filipenses, y les dice: regocijaos en el Señor siempre.
Nomás me regocijo cuando estoy bien. Nomás me regocijo cuando estoy bien bendecido. Cuando mis hijos están sanos. Cuando mi matrimonio está bien. Cuando todo está bien a mi alrededor. Cuando estoy lleno de trabajo. Nomás en ese momento me regocijo cuando estoy pasando pruebas. Dice, regocijaos en el Señor siempre, amado hermano. Estemos o no estemos pasando, dice, que nos regocijemos en el Señor. Amén. Regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Y esto es lo que cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, amado hermano, regocijarnos. A veces quizás nos ofenden. A veces pueda que digan algo de ti. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a perder nuestro gozo. Quizás muchas de las veces por eso perdemos el gozo del Señor. Y no seguimos hacia adelante. Porque tomamos aquello que se nos ha dicho. Porque tomamos aquello y no le creemos a nuestro Dios. Que aún hay que regocijarse, aún aunque te maltraten, aunque te digan lo que te digan, de que tú no vales para nada, de que tú eres un mal cristiano. Tú sabes quién eres en el Señor y Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice la palabra del Señor. Y somos sus hijos, amado hermano, y vamos en un proceso hacia la meta de la que Dios nos ha llevado. Tenemos un proceso. Mientras nosotros estamos en esta carne, vamos a batallar, vamos a tener circunstancias en la vida que a veces queremos quedarnos, pero nosotros vamos a seguir hacia adelante, vamos a creerle a nuestro Dios, amén. Él es nuestra fortaleza, amado hermano. En Salmo 28:7 dice el Señor, dice el salmista aquí, dice, Jehová es mi fortaleza, mi escudo. Él es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Fíjese lo interesante que nos está diciendo aquí el salmista. Dice, en Él confió. Nosotros confiamos en Dios. Confía nuestro corazón en Dios, que Dios nos saca de esto. Confía en nuestro corazón de que lo que estoy pasando, Dios nos va a ayudar. Y dice, y fui ayudado. Fui ayudado por Dios. Él confió en Dios y dice que fue ayudado, amado hermano. El Señor nos está hablando a través de esta palabra en esta hora, que en el momento de lo que estés pasando, vamos a confiar en nuestro corazón de que Dios tiene el control. Y vamos a saber que vamos a ser ayudados por nuestro Dios. Y dice, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canto le alabaré. Fíjese qué bonitas estas palabras que nos está diciendo aquí. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Otra vez el Señor hablándonos, le alabaremos, le alabamos en el momento de la angustia, de la aflicción. La palabra de Dios en San Juan 16:33. Vaya conmigo a San Juan 16:33. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios aquí acerca de las aflicciones? 16:33. Gloria al Señor. ¿Se goza, amado hermano, en esta noche? 16:33 dice. Y es el Señor Jesucristo hablándonos y dice la palabra de Dios así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese qué palabras que el Señor Jesucristo nos da en este pasaje, y nos está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nos está diciendo que en Él tengamos paz, amado hermano.
Y dice, y sigue diciendo, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, es lo que estamos hablando. De algún momento, de un modo u otro, vamos a tener aflicciones. Mientras estemos en esta vida vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Qué poderoso nuestro Dios, amado hermano. Si Cristo está con nosotros, dice su palabra, ¿quién va a estar en contra de nosotros, amado hermano? No hay nada que pueda estar en contra de nosotros, porque Cristo está con nosotros. Y así es que nosotros nos seguimos glorificando a nuestro Dios, porque Él es bueno. En Salmos 41:3, vaya conmigo a este salmo. Salmos 41:3 nos habla algo muy bonito que nos anima. Salmos 41:1-3. Vea que nos dice aquí, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, cántico nuevo en mi boca, cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El 4 dice, bienaventurado el hombre que puso ¿en quién? Jehová. En Jehová su confianza, dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjese qué bonito que dice aquí el salmista, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice el Señor que Él está con nosotros, amado hermano. Y dice que Él puso sus pies sobre lugar seguro. Nos sacó de aquel lodo cenagoso, amado hermano. Dios llega a nuestro rescate. A veces quizás pareciera que en el momento de la tribulación, que en el momento de lo que estamos pasando, parece que Dios no llega. Pero Dios no llega tarde. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento que Él tiene que llegar. Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Porque Él sabe tu necesidad. Aquel que está pasando por una situación tiene que aprender a esperar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios, aprender a gozarse. Mientras esto pasa, yo le alabaré al Señor. Mientras esto, Dios me sana, yo seguiré glorificando a nuestro Dios, amado hermano. El Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, dice, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, dice, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Jehová Dios mío, te alabaré en este tiempo, por más duro que sea, yo te glorificaré, Señor Jesús. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche, amado hermano. Por más duro que sea tu tribulación, por más dura que sea tu enfermedad, tú y yo le vamos a decir a Dios, te voy a alabar en este momento difícil, Señor. Te voy a glorificar en este momento difícil. No será fácil y quizás no ha sido fácil, pero dependemos de nuestro Dios, amado hermano. Y lo que Dios haga va a ser lo mejor para nosotros cuando nosotros le creemos a Él. ¿Cuántos le glorifican a nuestro Dios en esta noche? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Grande es el Señor, amado hermano. Yo te quiero invitar que sigas creyéndole a nuestro Dios.
Que sigas exaltando a nuestro Dios con tu vida. Isaías 38:20 dice: Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Jehová me salvará, amado hermano. Jehová nos salvará de todo esto. Jehová viene por nosotros, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Y su iglesia le espera. Su iglesia dice: ven, porque nosotros le esperamos. En la casa de nuestro Dios, dice el Señor, que tiene moradas para nosotros. Esta tribulación, esta leve tribulación es pasajera, amado hermano, comparado con lo precioso que Dios tiene para nosotros. Así es que denle gloria al Señor con un fuerte aplauso. Sigamos hacia adelante, sigamos creyéndole a nuestro Dios, que nuestro Dios es poderoso para salvar nuestras almas. Amén. Y vamos a entrar a otro tiempo especial.